¿Quién es Kagawa Toyohiko? Fue uno de los destacados líderes cristianos del Japón en la primera mitad del siglo XX. Nació el 10 de julio del 1888 en Kobe, Japón. Era hijo ilegítimo de un rico ministro del gabinete y de una bailarina geisha. Quedó huérfano a los 5 años, creció carente de amor y atención, enfrentando el odio y el rechazo de sus familiares. Mediante la amistad con maestros cristianos se convirtió al cristianismo y encontró por primera vez la aceptación y el amor que deseaba. Kagawa fue uno de los organizadores más ejemplares del cristianismo práctico en Japón y en el mundo. Se hizo famoso como reformador social, poeta, predicador y evangelista, pacifista inquebrantable, conocido como el apóstol de Japón. Preparación de Kagawa. Durante su preparación teológica vivió en los basureros. En su adolescencia se convirtió al cristianismo y fue rechazado por su familia a causa de su fe. En su juventud asistió al colegio presbiteriano. Descubrió su vocación por la labor social y ayudó a los pobres. Fue impactado y cautivado por la vida de Cristo en los evangelios. Su oración era: «Oh Dios, hazme semejante a Cristo», y su oración fue contestada. Decidió vivir como pobre. Más adelante fue a los Estados Unidos para mejorar su formación y estudió en el Seminario Teológico de Princeton. Descontento con el enfoque doctrinal del Evangelio, decidió que el Evangelio no solo es doctrina e intelecto, sino que también es práctica y acción a favor de los necesitados. A su regreso a Japón, continuó con su lucha contra la indiferencia y la injusticia social. Labor social de Kagawa. Su lema era: «Para trabajar entre pobres, tengo que ser pobre». Ayudó a unir a los obreros campesinos para que sus intereses fueran escuchados y estableció leyes para ayudar a los pobres. Para poder ejecutar su labor con efectividad, decidió vivir como pobre mudándose a un cuarto de 6 pies cuadrados. Sufrió persecución y cárcel por la defensa de los obreros, los pobres, por su convicción al cristianismo, por su trabajo violento por la paz, la justicia y la fraternidad social. Su labor social se concentró en los barrios bajos de Shinkawa. En estos lugares estaban dominados por criminales, prostitutas, casas de juego y corrupción. Aquí se le llamó el Santo de Shinkawa. Sus novelas y libros sobre temas sociológicos, así como sus poemas, inundaron el país alcanzando gran popularidad, en donde describía gráficamente los males sociales que afectaban al país por causa de la injusticia, la desigualdad, indiferencia y el pecado de la nación. A causa del trabajo y el empeño que hizo Kagawa, el gobierno decidió eliminar esos barrios y donó $10 millones para vivienda, educación y salud. Labor por la paz de Kagawa. En el 1904 atacó la flota rusa protestando contra la invasión de China. Se levantó contra la Segunda Guerra Mundial y fue encarcelado por este hecho. En el 1940 Kagawa fue arrestado por disculparse públicamente ante China por la invasión japonesa. En este país, en la actualidad, encuentran incómodo este hecho. Viajó a Estados Unidos para impedir la guerra entre ambos países. Justicia social. A principios de los años 20, se vuelve más activo socialmente, organiza la primera huelga de trabajadores y forma los primeros sindicatos, mejoró la vida rural y del trabajo del campo, diseñó el plan de agricultura tridimensional que mostraba que un agricultor sin dinero podía cultivar 1 hectárea y vivir decentemente. Por sus obras y dedicación fue uno de los más vigilados por parte de la policía y odiado por los nacionalistas radicales, militares y capitalistas. Labor evangelización de Kagawa. Se dedicó a la misión de evangelizar y expandir el evangelio de Cristo a la sociedad japonesa. Se hizo cristiano en una época y en un país especialmente difícil para seguir a Jesús. En la década del 1930, el movimiento del Reino de Dios que Kagawa dirigía alcanzó más de 1 millón de personas y resultó en 35,000 interesados en el Evangelio en unos pocos años.
Para Kagawa, el reino de Dios significaba el encuentro personal del discipulado y la acción social. La predicación debía tener como objetivo la renovación del individuo y la transformación social. Afirmaba que el reino de Dios debe ir creciendo desde adentro hacia afuera, hasta convertirse en una gran labor social que se interese por los beneficios de los demás. Kagawa afirmaba que la santidad es el pozo profundo que Dios va cavando en el espíritu del hombre. Legado social. Durante la década del 1930, Japón unió el patriotismo con la religión japonesa del shintoísmo y se restringieron las actividades cristianas. Todas las denominaciones cristianas fueron forzadas a combinarse en un grupo denominado Iglesias Unidas de Cristo en Japón, más comúnmente llamada el Kyodan. Era además un místico, ascético y pacifista. Su fervorosa dedicación y su vida de trabajo y penitencia no le impidieron escribir libros de un estilo único y conmovedor, como el Antes del Amanecer, Cristo y el Japón, Amor, la Ley de la Vida, entre otros. Vendido por todo el mundo, las ganancias obtenidas las invirtió en ayudar a los pobres. Sus labores sociales han sido financiadas por las ventas de su libro. Es un autor con más de 190 libros sobre los más diversos temas. También se preocupó por la injusticia racial de los Estados Unidos y propuso la creación de cooperativas agrícolas interraciales que se hizo realidad en el condado Bolívar de Mississippi. Se negó a predicar en una iglesia americana cuando supo que se practicaba la segregación racial. Su teología no estaba en la cabeza sino en los pies. La cruz simbolizaba el poder del amor de Cristo y el poder del sufrimiento por causa de la justicia. Profeta japonés. Hoy muchos cristianos japoneses reconocen a Kagawa como uno que equiparó los aspectos místicos de la fe en Cristo y las necesidades de la acción social. Se le recuerda como el apóstol japonés del amor. Fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Luego de su muerte, el emperador premió su labor con el Orden del Tesoro Sagrado, una de las distinciones mayores del país. Sus obras siguen vivas y el eco de su pensamiento no se ha apagado. Su ejemplo de vida y labor social sigue impactando a aquellos que estudian su vida y su historia. Aplicación personal. La mayor enseñanza que nos deja Kagawa es la total sumisión y obediencia ante Dios en pro de las necesidades de los pobres. Una teología de acción y labor social más allá de la doctrina, del conocimiento y el púlpito. Es importante el conocimiento de la Escritura, pero el verdadero evangelio es el que se vive en acción a favor de las necesidades sociales. No solo podemos dedicarnos a la labor espiritual, el evangelio va más allá, abarca la política, la educación, la economía, el hambre, la guerra, la diversidad racial, entre otros. Es impactante la resiliencia y el compromiso social que tenía con su pueblo, los sufrimientos y persecuciones que tuvo que padecer para poder lograr el bienestar de otros. La aplicación que debemos poner en práctica es el celo, la obediencia y la pasión por la causa de los pobres y oprimidos. Preguntas. ¿Qué tan activa está tu labor social en tu contexto? ¿Qué tipo de teología del evangelio practica más? ¿La de acción social o la de conocimiento e intelecto doctrinal? ¿Qué labor social de Kagawa te impactó y quisiera ponerla en práctica?